Europa está jodida, no se puede vivir con lo que se gana allá, está todo carísimo, la guerra hizo que todo aumente, todo. Muchos me preguntan, Duca, ¿es posible vivir con un sueldo mínimo en Italia? ¿Con un sueldo de 1.100, 1.200 euros? Bueno, la respuesta corta, rápida, es sí, sí se puede, pero no como te lo han contado, como te lo cuentan. Así que vamos a ver, yo les voy a pasar los gastos, según mi experiencia, los gastos que tenés que hacer sí o sí, y vamos a entrar en un modo supervivencia para que, bueno, sepan de qué manera ahorrar, ¿no? Y cuáles son los gastos reales. Vamos a hablar de sumas netas, no vamos a hablar de sueldos en bruto. Vamos a hablar lo que te queda en el bolsillo, que es lo que nos interesa a nosotros, porque es lo que nos sirve. Italia no tiene un salario mínimo estipulado, un sueldo mínimo, no tiene una cifra, no tiene un tope para abajo. O sea que esto depende de los contratos nacionales que se hacen acá, ¿no? Obviamente. No es como en otros países que uno dice, bueno, menos de esto no puedo ganar. Bueno, acá se puede ganar siempre menos, así que estén atentos con eso. Y quiero hablar de los trabajos que son aquellos sin experiencia, que uno puede acceder sin tener experiencia previa, como pueden ser, por ejemplo, camarero o limpieza, ¿no? Y más o menos para esos trabajos, acá en Italia se puede estar ganando 1.200 euros al mes netos de bolsillo. Esto más en el norte, porque en el sur obviamente te puede pagar un poco menos. Un poco menos quiere decir, si te dije de 1.200, sería en el sur de 800 a 1.000, más o menos un estimado de lo que puedes estar ganando con estos trabajos que no requieren experiencia previa en el sur de Italia. Bueno, en el norte son 1.200 euros. Sin experiencia, así que para arrancar por ahí no está mal, no está mal. Ahora pasamos a hablar de los gastos fijos. Los gastos fijos que son esos que uno está obligado a hacer porque si no, no vive. Y vamos a hablar en modo supervivencia, como les expliqué al principio del video. El gasto principal es la vivienda, y te aclaro ya que te vas a tener que olvidar de lo que es Milano y Roma, por ejemplo. Ya tenemos que empezar a hablar de una ciudad como Torino, que tiene muchas posibilidades en cuanto a vivienda, ¿no? En precios de vivienda, que podemos encontrar habitaciones por 250 a 350 euros en la periferia, no, tampoco en el centro, y en otras ciudades también, ¿no? Doy el ejemplo de Torino porque, bueno, el video anterior, si lo quieren ir a ver, mostré lo de Torino, cómo es en Torino, algunos alquileres de Torino, los precios de Torino. En modo supervivencia podemos gastar en una habitación, un alquiler de una habitación, entre 250 y 350 euros. Y estoy hablando de habitaciones, obviamente. Un monoambiente, un pequeño estudio puede estar desde 350, 400, 500 euros para arriba. Podemos encontrar algo por 400 euros para arriba, ¿no? Estamos hablando de Torino, por ejemplo, que es una ciudad grande y en la periferia, las afueras, digamos, no en el centro, se puede conseguir, ¿no? Pero vamos a hablar en modo supervivencia, que sería una habitación, ya les dije los precios, ese es el gasto más grande que vas a tener. El otro gasto importante es la comida, tenés que comer, tenés que consumir. Y la comida para una persona sola en Italia es algo que yo les repito, es muy barato, la comida es muy barata en Italia. Pero siempre y cuando teniendo en cuenta dónde nos metemos a comprar, ¿no? No nos vamos a meter en el supermercado más caro porque ahí se nos va el presupuesto. Ahora, si tenés plata, hacelo, perfecto. Pero podemos encontrar productos de buena calidad en supermercados que son mucho más económicos. Cadenas como, por ejemplo, el Eurospin o el Lidl son supermercados que, bueno, son bastante económicos, y una compra en estos supermercados mensual para una persona puede estar gastando entre 200 y 250 euros. Entre 200 y 250 euros. Díganme ustedes si con este precio comen todo un mes en otro país, ¿no? Porque es bastante, para mí, creo yo, bastante económico. Yo comparo siempre cuando estaba en Argentina, ¿no? Déjenme en los comentarios si ahora más o menos con ese precio qué podrían llegar a comprar, o comida para cuánto, por una semana, por un mes, déjenmelo en los comentarios desde donde me estén mirando. Y bueno, ese es otro gasto importante que tenemos que hacer, ¿no? La vivienda y la comida. Son dos gastos esenciales. Otro gasto esencial es también internet. Hoy ya no se puede vivir sin internet, claramente. Nadie puede vivir sin internet. Y un internet
vamos a hablar, te voy a comparar, ¿no? El internet para casa. Un internet para tu casa puede estar, rondan a más o menos los 20-25 euros. 20 euros está bien, banda ancha está bien. Ahora, para el celular, internet para el celular tenés desde 7-8 euros, tenés 100-150 gigas. Con eso se está bien, se habla. Ahora, si vas a usarlo para, mucha gente utiliza el internet del celular para los datos del celular para utilizarlo con la computadora, para ver Netflix en la tele, compartir en la televisión. Todo esto es viable, es posible. Si no tenés que cargar videos, subir videos o editar videos, esto es más que suficiente para ver películas y todo esto. Y con un plan de 10 euros, 7-10 euros vas a estar más que bien. Hay más caros, hay menos caros, hay un montón. Acá lo bueno que tiene Italia es que tenés un montón de empresas de telefonía celular. Puedes elegir cualquiera. Yo me acuerdo en Argentina teníamos 4 o 5. Acá tenés 30, no sé, un montón. Si me pongo a numerarlas son un montón. Así que ustedes pueden ver, chequear los precios. Yo utilizo la empresa Iliad. Me funciona bárbaro. He tenido otras como Wintre, una que se llama OHO y ahora Iliad. Y Iliad perfecta, me funciona perfecto, no tengo ningún problema. Así que recomendable, el internet anda bárbaro. Ahora otra parte de los gastos, ¿no? Los servicios como la luz, el gas y el agua. Bueno, acá se paga lo que realmente es, no hay más que eso. Siempre digo, como dije en el video anterior, el Torino, ojo con el gas en invierno porque uno por ahí está acostumbrado a usarlo, darle al calefactor y todo, al gas, a la cocina 24 horas y después viene la factura y se asustan porque no están acostumbrados. Hay que acostumbrarse. El consumo tiene que ser racional, digamos, para que no te lleve sorpresas. Entonces, gas, agua, yo recomiendo, de corazón recomiendo que si es posible tengan todo eléctrico, porque así pagan luz y ya, y nada más. Consumen lo que consumen y pagan luz. Si no tenés que pagar luz, gas, todo. Bueno, el agua sí, esa parte, obvio. Más o menos entre estos servicios e internet pueden estar gastando unos 150 euros mensuales. Hasta ahí vamos, ¿no? Entre servicios y, bueno, internet, que es esencial, 150 euros mensuales más el alquiler. Perdón, me olvidaba de algo más que acá también se paga y que es la basura. La basura se paga aparte acá, uno tiene que separar por plástico, papel, vidrio y todo esto. Y se paga, obviamente, se paga al comune, a la municipalidad donde estés viviendo. La basura es estimado entre cuántas personas vivan en el domicilio, los metros cuadrados del lugar y en la zona, obviamente, no te puedo dar una cifra, pero más o menos anual, se paga anual entre 100 y 150 euros. Si hacemos 150 euros dividido 12, más o menos nos da 12 euros por mes. No es muy significativo, pero hay que saber que se paga esto también, ¿no? Más o menos 12 euros más, sumamos. Bueno, ¿y qué nos queda? El transporte, el movimiento. Nos tenemos que mover de acá para allá, para ir a trabajar, para hacer lo que sea. Tenemos que utilizar el transporte público, ¿no? Y un abono mensual promedio, va a depender dónde, qué ciudad, ya lo sabemos, pero un promedio para que hagan un gasto estimativo son entre 35 y 55 euros por mes, depende de la zona, le repito, un abono para andar libremente con el transporte público. Así que también lo tenemos que sumar a todo este presupuesto de esta cuenta que estamos haciendo para que sepamos, para que ustedes no vengan a ciegas el día que vengan, tengan ya más o menos una cuentita armada de cuánto tendrán que ganar en base a los gastos y hacer las cuentas, cada uno hará sus cuentas pertinentes. Bueno, y con todos esos números que les pasé, nos da una cuenta aproximada de unos 800 euros mensuales, ¿no? Teníamos en cuenta que ganábamos entre 1.000 y 1.200, vamos a suponer 1.000, gastamos con todo esto 800 euros. Nos sobrarían 200 para algún imprevisto que siempre hay. Créanme que siempre hay un imprevisto. Es muy justo, les digo que es muy, muy justo ganar 1.000 euros y gastar 800. Es muy justo. Ahora, ¿se puede? ¿Vieron que se puede? Es muy justo, pero se puede, ¿no? Lo que yo recomiendo cuando vengan, traigan ahorros. Ya he hablado en otro video cuánto traer aproximado de acuerdo a los gastos.
pero entren del día 0, digamos. Cuando llegan acá, entren en modo supervivencia. Si no se quieren gastar los ahorros rápidamente, porque para eso no hace falta casi nada. Se te va la plata muy rápido acá, ¿no? Empezás, que te parece todo barato al comienzo comparado con otro país. De Argentina acá las cosas, cuando vas a comprar al supermercado, cuando vas a comprar, no sé, lo que sea, te parece económico, porque los precios están más baratos que allá. Ahora no lo sé, déjenmelo en los comentarios. Yo les estoy hablando del año 2022, que fue cuando yo emigré para acá. Se va el dinero, se va rápido, se van los ahorros. El secreto está en entrar en modo supervivencia y no empezar a gastar en compras innecesarias, en hoteles más caros, B&B más lindos. Uno que no entrar en modo vacaciones, sino que entrar en modo supervivencia. Ese es mi consejo. Después cada uno sabrá, de acorde a los ahorros, el dinero que traiga, sabrá cómo manejarse. Esto es para presupuestos ajustados, para gente que viene con lo justo, gente que sepa cuál es lo mínimo indispensable, básicamente. Después, obviamente, cuando más dinero tengas, mejor la vas a pasar, mejor vas a estar, y eso es obvio. Pero yo hablo para la gente que viene con lo justo. Entonces, esto es una referencia nada más, acorde a mi experiencia, es lo que yo conozco acá y se los transmito a ustedes. Esos son los pequeños tips que les puedo dar para que ahorren, no se gasten todo y sepan dónde buscar más o menos. Así que espero que les haya gustado el video. Si no se suscribieron, lo pueden hacer ahora, que no cuesta nada. Le dan ahí suscribir y ya no se pierden ningún video más de este canal. Espero que nos veamos en el próximo video. Chao.